Dicen que los secretos más grandes siempre nacen en el silencio, y así comienza la historia del secreto del magnate que empezó sin nada. Era 1992, una noche fría de otoño en un barrio humilde de Ciudad de México. Los postes de luz apenas iluminaban las calles, y un joven de 20 años caminaba con una mochila raída y los bolsillos vacíos. Se llamaba Julián, y aunque nadie lo sabía, aquel muchacho estaba a punto de iniciar un camino que lo convertiría en uno de los magnates más respetados de su tiempo. Pero esa noche, lo único que sentía era el peso del rechazo. Su padrastro lo había echado de la casa con una frase seca: aquí no hay lugar para soñadores que no aportan nada. Julián apenas alcanzó a recoger un par de camisas y una libreta vieja donde había escrito frases que lo inspiraban. Esa libreta sería su único tesoro en medio del abandono. El sonido del portazo quedó grabado en su memoria como una herida abierta. Mientras caminaba sin rumbo, recordaba a su madre, la única que alguna vez le había dicho: no olvides que incluso en la oscuridad, siempre hay una chispa esperando encenderse. Julián no sabía cómo, pero en lo más profundo de su corazón esa chispa seguía viva. Apenas tenía unas monedas en la bolsa, suficiente para un boleto de autobús o un pedazo de pan duro. Optó por el pan, porque sabía que el hambre sería su enemigo más inmediato. Se sentó en una banca del parque, comió despacio y observó cómo las luces de la ciudad se encendían a lo lejos, como si fueran miles de oportunidades esperando por alguien con el valor de alcanzarlas. Esa noche, sin techo y con un futuro incierto, Julián tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. No volvería a pedirle ayuda a nadie que lo humillara. No aceptaría la lástima como moneda de cambio. Si iba a lograr algo, sería con sus propias manos. Lo que nadie imaginaba era que dentro de esa libreta gastada estaba escondido un secreto, una idea tan poderosa que, con el tiempo, lo llevaría a construir un imperio. Pero en ese momento, él solo era un joven con hambre, frío y un sueño imposible en el corazón. Lo que ocurrió a la mañana siguiente sería el primer paso hacia una transformación que nadie, ni siquiera él, estaba preparado para enfrentar. Cuando amaneció, Julián despertó en la misma banca del parque. Su cuerpo estaba entumecido por el frío, pero en su mente había algo más fuerte que el dolor físico. Una mezcla de miedo y determinación. El sol iluminaba los edificios grises alrededor, recordándole que, en aquella ciudad enorme, nadie lo esperaba, nadie lo buscaría. Era invisible para el mundo, pero no para sus propios sueños. Con las últimas monedas que le quedaban, compró un café barato en un puesto callejero. Mientras lo bebía, observó a los vendedores ambulantes desplegando sus mantas en las aceras. Había hombres ofreciendo relojes falsos, mujeres vendiendo dulces caseros, jóvenes con cajas de cigarros. La vida se abría paso a golpes de ingenio, y Julián comprendió que si quería sobrevivir, debía aprender a jugar ese mismo juego. Recordó entonces las palabras de un profesor de la secundaria que lo había marcado profundamente. El conocimiento es el único recurso que nadie puede arrebatarte. Julián nunca había olvidado esa frase, y quizás por eso llevaba consigo aquella libreta. En sus páginas, además de frases motivadoras, había anotado ideas, bocetos de pequeños negocios que soñaba montar algún día. Aunque parecían fantasías de adolescente, en ese instante se convirtieron en su única guía. Con el estómago vacío y la mirada fija en la gente que negociaba en la calle, Julián decidió empezar desde lo más bajo. Se acercó a un vendedor de periódicos que gritaba los titulares con voz ronca. El hombre lo miró de reojo, desconfiado, pero Julián le pidió trabajo sin rodeos. La respuesta fue una carcajada seca: ¿tú? No aguantarías ni una hora. Las palabras dolieron, pero también encendieron un fuego en su interior. Si alguien le decía que no podía, era suficiente motivo para demostrar lo contrario. Pasó toda la mañana insistiendo en diferentes puestos, hasta que un anciano que vendía flores marchitas le dio una oportunidad: si quieres, ayúdame a cargar estos baldes. No te pagaré mucho, pero aprenderás lo que es ganarse el pan. Y así, Julián pasó su primer día en la calle trabajando bajo el sol, cargando cubetas con agua,
acomodando ramos, y soportando las burlas de quienes lo veían como un simple ayudante. Sin embargo, mientras los demás lo despreciaban, él observaba con atención cada movimiento, cada venta, cada palabra que lograba convencer a un cliente. No ganaba dinero, ganaba algo más valioso: experiencia. Esa tarde, exhausto pero con la mirada encendida, comprendió que la vida le estaba mostrando una lección. Para descubrir su secreto, primero debía aprender a escuchar y a mirar con otros ojos. Lo que encontraría en esos días, entre flores marchitas y palabras de extraños, sería la chispa que lo empujaría a un destino que nadie podía imaginar. Los días siguientes se repitieron como una rutina implacable. Cargar baldes, limpiar cubetas oxidadas, acomodar flores que casi nadie quería comprar. El anciano vendedor, de nombre don Ernesto, apenas le pagaba lo suficiente para comer un plato de sopa, pero Julián no se quejaba. Cada jornada era una oportunidad para observar y aprender. Se dio cuenta de que la gente no compraba flores por su frescura, sino por la historia que representaban: un ramo para pedir perdón, una rosa para conquistar a alguien, o un girasol para despedir. Esa revelación lo hizo recordar un episodio de su infancia. Tenía apenas 8 años cuando su madre, cansada de trabajar jornadas dobles, llegaba a casa con las manos llenas de callos y, aún así, encontraba tiempo para poner una pequeña flor en un vaso junto a la mesa. Las cosas simples también pueden dar esperanza, solía decirle. En ese instante, frente al puesto de flores, Julián comprendió que aquella enseñanza no había sido en vano. Con el paso de las semanas, comenzó a hablar con los clientes. Primero tímidamente, luego con más seguridad. Descubrió que tenía facilidad para escuchar, para conectar con lo que cada persona sentía. Una joven que lloraba porque había discutido con su madre, un hombre nervioso que quería impresionar a la mujer que amaba, o quizás una anciana que compraba margaritas en memoria de su esposo fallecido. Cada historia se clavaba en su corazón y le mostraba que vender no era intercambiar objetos, sino emociones. Esa libreta gastada que llevaba consigo empezó a llenarse de apuntes nuevos. No escribía precios ni inventarios, sino frases que había escuchado de los clientes, reflexiones que surgían de sus conversaciones y pequeñas ideas de negocios que parecían imposibles, pero que lo mantenían despierto hasta tarde. Era como si cada palabra que anotaba fuera un ladrillo en la construcción invisible de su futuro. Una noche, mientras observaba la ciudad desde el mismo parque donde había dormido por primera vez, Julián se dijo en silencio: quizás no tengo nada, pero tengo ojos para ver lo que otros no miran y oídos para escuchar lo que otros ignoran. Esa certeza, aunque frágil, fue suficiente para darle fuerzas. Lo que Julián no sabía era que, entre esas páginas escritas con letra apretada y desordenada, comenzaba a formarse la semilla de un secreto que lo llevaría a transformar su destino por completo. Un secreto tan poderoso que, años después, sería la clave de su imperio. Pero antes de llegar a ese punto, debía enfrentar la prueba más dura de su vida. Iba a perderlo todo de nuevo. El viento frío del invierno de 1993 golpeaba con fuerza las calles de la ciudad. Julián llevaba casi un año trabajando con don Ernesto, el viejo florista que, aunque rudo, había terminado por confiar en él. Todo parecía estable, hasta que una mañana el anciano no apareció en su puesto habitual. La noticia corrió rápido: don Ernesto había enfermado gravemente y no volvería a las calles. El pequeño negocio quedó desierto, y con él, la única fuente de ingresos de Julián. De pronto, lo que había logrado construir con esfuerzo se desmoronó como arena entre los dedos. Sin dinero, sin techo, sin alguien que lo guiara, volvió a sentir la misma sensación que aquella noche en que lo habían echado de su casa. Soledad absoluta. Caminó por la ciudad durante horas buscando otro empleo, pero en todos lados escuchaba la misma respuesta: eres muy joven, y no tienes experiencia. El hambre regresó como un enemigo cruel. Pasaba las noches en estaciones de autobuses o bajo techos improvisados, abrazando su libreta como si fuera un talismán. En esas páginas seguía escribiendo, aunque a veces la tinta se corría por las gotas de lluvia que caían sobre el papel. No eran solo apuntes de negocios,
eran confesiones íntimas, pensamientos desesperados y promesas que se hacía a sí mismo. No me rendiré. No nací para ser invisible. Una tarde, en medio de la desesperación, Julián intentó vender flores por su cuenta. Compró con lo poco que le quedaba un ramo de rosas marchitas y trató de ofrecerlas en las esquinas más transitadas. Pero la gente lo ignoraba, lo empujaba, lo miraba con desdén. Nadie quería comprarle. Terminó sentado en la banqueta, con las flores marchitas a un lado y los ojos llenos de lágrimas. El contraste era brutal. Había aprendido tanto sobre las emociones de los clientes, sobre cómo escuchar y conectar, y aún así, cuando trató de aplicarlo, fracasó. Esa noche escribió en su libreta: quizás el mundo tenía razón, quizás nunca lograré nada. Por primera vez, la voz de la duda se abrió paso en su corazón. Sin embargo, el destino es caprichoso. Justo cuando estaba a punto de rendirse, un encuentro inesperado cambiaría el rumbo de su vida. Una persona desconocida se le acercó, no para comprarle flores, sino para decirle algo que encendería de nuevo la chispa que creía perdida. Julián estaba sentado en la banqueta, con la cabeza gacha y las flores marchitas a su lado, cuando escuchó una voz pausada pero firme. No llores por lo que no vendiste, llora si algún día pierdes la fe en ti mismo. Levantó la mirada y vio a un hombre mayor, vestido con un saco gastado pero limpio, que lo observaba con una mezcla de compasión y respeto. El desconocido se presentó como don Ricardo, un inmigrante que llevaba años trabajando como limpiavidrios en la ciudad. No tenía riquezas ni lujos, pero en sus ojos brillaba una seguridad que Julián no había visto en nadie. Se sentó junto a él y, sin pedir nada a cambio, compartió un pedazo de pan envuelto en papel. Ese gesto sencillo bastó para que Julián sintiera que, al menos por un instante, no estaba solo. La conversación que siguió sería decisiva. Don Ricardo le preguntó qué hacía un joven como él en la calle. Julián dudó al principio, pero terminó contando su historia. Sobre cómo lo habían echado de su casa, cómo había terminado trabajando con el florista, y cómo había tratado de sobrevivir. El hombre escuchó en silencio, sin interrumpirlo, y luego le dijo una frase que quedó grabada en su mente. El secreto no está en lo que vendes, sino en lo que das. La gente no recuerda el producto, recuerda cómo la hiciste sentir. Esas palabras lo sacudieron como un rayo. Todo lo que había observado en el puesto de flores cobró sentido. Tal vez no había fallado por vender flores marchitas, sino porque no había logrado transmitir lo que representaban. De repente, comprendió que su libreta no era solo un cuaderno de frases, sino el inicio de un método, un camino que podía transformar cualquier cosa pequeña en un acto memorable. Don Ricardo le dio un consejo más antes de marcharse. No busques empleos, busca formas de servir. Quien sirve con el corazón, nunca se queda sin pan. Julián lo vio alejarse entre la multitud, con su balde y su escoba, como si fuera un profeta escondido entre la gente común. Esa noche, bajo la luz tenue de un poste, Julián abrió su libreta y escribió en letras grandes: el verdadero secreto es convertir emociones en oportunidades. Esa frase sería la chispa que, años después, se transformaría en la piedra angular de su imperio. Lo que aún no sabía era que, para poner en práctica ese secreto, debía pasar por otra prueba inesperada, una que lo obligaría a elegir entre rendirse o apostar todo por un sueño que parecía imposible. Con la frase de don Ricardo retumbando en su mente, Julián decidió que no podía seguir esperando a que alguien le diera una oportunidad. Esa misma semana, vendió su única posesión de valor, un reloj barato que había guardado como recuerdo de su madre. Con ese dinero compró unas cuantas flores frescas en el mercado y buscó un rincón en la plaza principal. Esta vez no se limitaría a vender, sino a contar historias. Cada vez que alguien se detenía frente a él, Julián hablaba con sinceridad. A la mujer que dudaba en elegir un ramo, le dijo: estas margaritas no son flores, son un recordatorio de que siempre hay luz después de una tormenta. Al joven nervioso que quería impresionar a su enamorada, le entregó una rosa y le susurró: el amor no se demuestra con palabras, sino con gestos que se recuerdan toda la vida.
La gente comenzó a mirarlo diferente. Algunos no compraban nada, pero se quedaban escuchando, emocionados por la forma en que aquel muchacho transformaba simples flores en símbolos de esperanza. Lo que parecía un acto pequeño se convirtió en un imán. Poco a poco, más clientes se acercaban, no por las flores, sino por la experiencia de escuchar a Julián. Su libreta se llenaba cada noche con frases nuevas, observaciones y pequeñas estrategias. Sin darse cuenta, estaba desarrollando lo que más tarde sería su filosofía de negocios. No vender productos, sino emociones. Sin embargo, cuando todo parecía ir mejorando, llegó la primera gran prueba. Una tarde, un grupo de vendedores establecidos lo enfrentó. «Este no es tu lugar, muchacho», le advirtieron con dureza. Julián trató de explicar que no quería hacerles daño, pero las palabras no bastaron. Le tiraron al suelo las flores y lo empujaron, dejándolo humillado frente a los transeúntes. Esa noche, con el corazón destrozado, pensó en abandonar. El recuerdo de su padrastro diciéndole que no servía para nada volvió a sonar como un eco doloroso. Pero entonces abrió su libreta y leyó la frase que había escrito días antes. El verdadero secreto es convertir emociones en oportunidades. Eso le dio fuerzas para levantarse una vez más. Al día siguiente regresó, no con flores, sino con algo diferente. Hojas de papel en las que escribió mensajes de aliento, pequeños detalles que regalaba a quienes pasaban por ahí. No pedía dinero, solo entregaba palabras. Y, para su sorpresa, la gente comenzó a darle monedas, comida, incluso contactos para otros trabajos. Había descubierto un camino nuevo, uno que nadie podría arrebatarle. Pero lo que ocurrió después superó todo lo que había imaginado. Un encuentro inesperado con alguien que lo observaba en silencio cambiaría su destino para siempre. Era una tarde nublada cuando Julián, con sus hojas escritas a mano y su voz cargada de esperanza, se paró en la misma esquina de siempre. Había pasado semanas regalando frases de aliento y, poco a poco, la gente lo reconocía como el muchacho que inspira. Sin embargo, esa tarde, entre la multitud, un rostro lo dejó helado. Allí estaba su madre. Llevaba un abrigo sencillo y el rostro cansado, pero sus ojos tenían la misma ternura que Julián recordaba. Por un instante, el ruido de la ciudad desapareció. Ella se quedó mirándolo, sorprendida de ver a su hijo, aquel joven al que había perdido de vista desde que el padrastro lo había echado de casa. El corazón de Julián latía con fuerza. Una parte de él quería correr a abrazarla, pero otra temía el rechazo. No sabía si ella lo culparía por haberse ido sin despedirse, por haber sobrevivido en silencio, sin buscarla. Entonces, con voz temblorosa, ella rompió el silencio. «Julián, ¿eres tú?». Él no respondió de inmediato. En cambio, extendió una de sus hojas con una frase escrita. «Siempre hay alguien que espera tu regreso». Su madre la leyó, y en ese instante las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Sin pensarlo, lo abrazó con fuerza, como si quisiera recuperar todos los años perdidos en un solo instante. Ese reencuentro no fue grandilocuente, no hubo reproches ni explicaciones largas. Solo un abrazo, un silencio profundo y el calor de dos corazones que, pese a la distancia, nunca dejaron de reconocerse. Julián sintió que, por primera vez en mucho tiempo, el peso del abandono se aligeraba. Ya no estaba solo. Alguien lo amaba, incluso en medio de su fracaso. Su madre, con voz suave, le confesó que siempre había creído en él, aunque no tuvo el valor de enfrentarse al padrastro. «Nunca dejé de esperarte», le dijo mientras acariciaba su rostro. Ese gesto sencillo fue suficiente para que Julián comprendiera algo fundamental. La verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en el éxito, sino en los vínculos que nos sostienen cuando todo lo demás desaparece. Aquel encuentro lo llenó de una fuerza nueva. Esa noche escribió en su libreta: «El amor es el motor oculto detrás de todo imperio verdadero». No sabía cómo ni cuándo, pero estaba convencido de que ese principio sería la clave de todo lo que construiría. Lo que Julián ignoraba era que, gracias a esa reconciliación,
el destino le pondría en las manos la oportunidad más inesperada de su vida, una que cambiaría su camino para siempre. Días después del reencuentro con su madre, Julián se encontró con ella en una pequeña cafetería del centro. El lugar era modesto, con mesas de madera desgastada y un aroma a pan recién horneado que lo envolvía todo. Era la primera vez en mucho tiempo que compartían un momento tranquilo, lejos del ruido de la ciudad y de las heridas del pasado. Su madre lo miró con ternura y le entregó un sobre amarillento, gastado por los años. «Esto es para ti», le dijo con voz temblorosa. Julián lo abrió y encontró una carta escrita de puño y letra por su padre biológico, a quien apenas recordaba porque había muerto cuando él era muy pequeño. Con las manos temblorosas, comenzó a leer. La carta decía: «Hijo, quizá no llegue a verte crecer, pero quiero que sepas algo. El verdadero secreto de la vida no está en lo que logres acumular, sino en lo que seas capaz de dar. Si alguna vez sientes que no tienes nada, recuerda que tu palabra, tu tiempo y tu corazón siempre serán suficientes para transformar el mundo de alguien más. Nunca olvides que el amor sincero es la mayor riqueza que existe». Cada frase penetraba en el alma de Julián como una verdad que había estado esperando toda su vida. Comprendió que, incluso sin haber estado presente, su padre le había dejado una herencia mucho más valiosa que cualquier fortuna, una filosofía de vida que podía convertirse en el fundamento de todo lo que soñaba construir. Con lágrimas en los ojos, miró a su madre y le dijo: «Ahora entiendo, este es el secreto que he estado buscando». Ella le tomó las manos y respondió: «Siempre estuvo dentro de ti, Julián. Solo necesitabas recordarlo». Esa noche, en su libreta, escribió una nueva frase que subrayó 3 veces: «El verdadero magnate no es quien acumula, sino quien transforma la vida de los demás». Esa idea sería la semilla de todo lo que vendría después: proyectos, empresas, movimientos que cambiarían la vida de miles de personas. Sin embargo, el camino no sería fácil. Poner en práctica esas palabras significaba arriesgarse, empezar de cero una vez más, y enfrentarse a un sistema que parecía diseñado para aplastar a quienes nacían sin nada. Julián estaba dispuesto a intentarlo, aunque no sabía que la primera gran oportunidad estaba más cerca de lo que imaginaba. Con la carta de su padre en el corazón y la fuerza del reencuentro con su madre, Julián decidió que había llegado el momento de dar un paso mayor. Vendió de nuevo flores en las calles, pero esta vez con un enfoque distinto. Cada ramo llevaba una nota escrita a mano con mensajes de esperanza. No era solo un negocio, era una experiencia. Y la gente empezó a buscarlo, no solo para comprar, sino para sentirse parte de algo diferente. Pronto, un pequeño empresario de la ciudad lo notó. Intrigado por la forma en que la gente se reunía alrededor de aquel joven, lo invitó a colaborar en su tienda. Julián aceptó, pero puso una condición. Quería aplicar su método, esa idea que llamaba vender emociones, no productos. Contra todo pronóstico, las ventas se dispararon. Los clientes no solo compraban flores o regalos, compraban la sensación de pertenecer a un momento único. Con el dinero que fue ahorrando, Julián comenzó a invertir en pequeños detalles. Un puesto propio, un letrero improvisado, mejores flores. Poco a poco, lo que había nacido en una libreta mojada por la lluvia se transformaba en un proyecto sólido. No buscaba competir con otros, buscaba marcar la diferencia. Y esa diferencia era su secreto. Cada persona que lo trataba salía con la sensación de haber recibido algo más que un producto. Pasaron los años, y aquella idea simple creció hasta convertirse en una cadena de negocios que revolucionó la forma de vender en la ciudad. Julián no hablaba de clientes, hablaba de historias. No contrataba empleados, reclutaba soñadores que creyeran en su visión. Y, aunque al principio pocos lo entendían, el impacto comenzó a ser imposible de ignorar. La prensa lo empezó a llamar el magnate de las emociones. Pero él nunca se vio así. Para Julián, todo era parte de un legado que le había sido confiado. Las palabras de don Ricardo, la enseñanza silenciosa de su madre y aquella carta de su padre. Todo confluía en un solo principio.
La verdadera riqueza se mide en la huella que dejas en los demás. Y así, aquel muchacho que alguna vez durmió en un banco del parque se convirtió en referente de éxito y superación. Sin embargo, había algo que aún guardaba en secreto, algo que nunca había revelado al mundo y que cambiaría por completo la percepción de su historia. El tiempo pasó, y el nombre de Julián comenzó a aparecer en revistas, programas de televisión y conferencias internacionales. Lo llamaban magnate, visionario, ejemplo de superación. Pero detrás de los reflectores, él guardaba un secreto que nunca había compartido públicamente, un secreto que era la verdadera razón de su éxito. Una tarde, en un auditorio repleto de jóvenes emprendedores, Julián tomó el micrófono y, en lugar de hablar de negocios, decidió abrir su corazón. Contó su historia desde el principio, el rechazo de su padrastro, las noches en el parque, los días vendiendo flores marchitas, las palabras de don Ricardo y la carta de su padre. Todos escuchaban en silencio, algunos con lágrimas en los ojos. Entonces, reveló lo que había mantenido oculto durante años. Mi secreto nunca fue el dinero, ni las estrategias, ni siquiera la suerte. Mi secreto fue entender que la vida solo tiene sentido cuando dejamos de vivir para nosotros mismos y empezamos a vivir para los demás. Ese fue el verdadero motor de todo lo que logré. El auditorio estalló en aplausos, pero Julián permaneció sereno. Sabía que no hablaba de él, sino de algo más grande. De la fuerza de un sueño que se construye desde la nada y se convierte en esperanza para muchos. Su legado no eran sus empresas ni su fortuna, sino la filosofía que había aprendido en las calles. Dar antes de pedir, escuchar antes de hablar, y sobre todo amar antes de juzgar. Al finalizar, dejó una frase escrita en la pantalla gigante detrás de él. El magnate que empezó sin nada descubrió que lo tenía todo cuando aprendió a compartir lo poco que tenía. Esa frase se volvió símbolo de su vida y, con el tiempo, inspiración para miles de personas en todo el mundo. Julián regresó a su asiento y cerró los ojos por un instante. Recordó a su madre, a don Ernesto, a don Ricardo, y a su padre que, sin estar presente, había dejado la brújula que guiaría su camino. No había odio, no había resentimiento. Solo gratitud. Hoy su historia nos recuerda que todos, incluso en la más absoluta oscuridad, llevamos dentro una chispa capaz de encender un legado eterno. Y que a veces, los secretos más grandes se esconden en los corazones más humildes. Si alguna vez sentiste que no tenías nada, recuerda a Julián, y nunca olvides que siempre puedes empezar de nuevo. Si esta historia te conmovió, suscríbete a nuestro canal. Hazlo no por el contenido, sino porque cada suscripción nos ayuda a seguir compartiendo historias que pueden cambiar vidas.